llamado del Señor Jesús. ¿Cuál es el primer llamado? Ven al arrepentimiento hoy mismo y a la fe. Hoy mismo, porque tienes que hacer lo que el Señor ha decretado para ti. O vas a hacer lo que tú quieras si es un Judas. Tienes que hacerlo. Particularmente este sermón de este hermano dice algo que me pareció sorprendente. Hechos 1:8 está hablando acerca de que vayan y prediquen el evangelio. Pero los discípulos están llenos de gracia, hermanos, y de poder. Entonces, ¿qué crees que hacen? ¿Van a predicar? No, se quedan en Jerusalén cómodamente, a gusto, ahí en Jerusalén. Pero había un llamado, vayan y prediquen, ¿a dónde? No iban. ¿Qué hace el Señor? Bueno, como mi decreto tiene que cumplirse, mi voluntad soberana, como todo ya está escrito, bueno, les voy a enviar una pequeña tribulación, una persecución tan grande que sean dispersados por todos lados para que cumplan así mi voluntad. ¡Qué impresión!, ¿no, hermanos? Entonces, ¿no vas? Bueno, muy bien, yo te hago que vayas. La ley de Jonás. Y dice este pastor, a mí cuando el Señor me dice ve, yo o me voy en corriendo o en avión, pero yo en ballena no me quiero ir. De verdad, hermanos. ¿Por qué? ¿Dios es malo? No, es que Dios es soberano y todo ya está escrito. Y hay unas obras buenas para que tú andes en ellas, te guste o no, Él es el Señor. Ese es el asunto aquí particularmente, hermanos. El Señor, con este anuncio, explícitamente hablaba a Judas, aunque él no se diese por aludido. Judas, hermanos, lo más horrible que pasa aquí en la Escritura como aquí en la iglesia, es que algunos dicen, no, eso no es para mí. Judas no se siente aludido, hermanos. O si se siente, se hace el que no. ¿Sí entiendes eso? El Señor sigue hablando a todo su pueblo y llamando a todos al arrepentimiento, pero aquel que a pesar de escuchar el testimonio de Cristo sigue en su maldad y no procede al arrepentimiento, se levanta y va y acciona su pecado. Y el día del juicio va a comprender qué bueno hubiera sido que yo no hubiera nacido. ¿Podemos dejar en claro que Judas no era Barrabás? ¿Crees que tenga que ver con nosotros, hermano, hermana? ¿Crees que tú puedas haber llegado hoy aquí otra vez después de tantos años o meses o semanas como Judas? ¿Sí? ¿Pero crees que hoy tú puedas frenar tu pecaminosidad y quedarte en la mesa recostado en el pecho del Señor en lugar de irte y venderlo por unas monedas? Sí, para su gloria y por su gracia y su poder. Esto, hermanos, nos habla de la soberanía de Dios. Cristo, hermanos, en este anuncio nos recuerda su soberanía, como te lo explicaba. Le dice a Judas que a pesar de su pecado y su decisión perversa de entregar a su maestro, es Cristo mismo quien tiene el control. A pesar de que tú vas a hacer, mover, yo tengo el control. A pesar de que tú y yo nos equivoquemos, a pesar de que Jonás, insisto, él no quiere y se va corriendo, entra a la boca del pez, el pez lo lleva y le dice el Señor, bienvenido, te estaba esperando aquí. Yo te dije que vinieras por acá, pero tú preferiste rodear y sufrir. Él es soberano y Él lo va a hacer. Y este llamado no es únicamente para el pastor. Este llamado es para todos ustedes. La extensión del reino es para todos ustedes. Si unos poquitos, hermanos, por gracia de Dios, y voy a apagar el micrófono para no jactarme nada. ¿Ya habríamos llegado al 1,000,000? Y algunos podrían decir, pero ¿quiénes van a ser salvos? ¿Qué valor le pones a la sangre del Cordero para limpiar pecados? Poder de Dios para salvación es el Evangelio. ¿Qué sucedería si pusiéramos fuerzas, hermanos? ¿Qué sucedería si nos unimos para hacer la voluntad de Dios y cada quien cumple con su objetivo? ¿Qué sucedería si nos imaginamos ser en realidad un cuerpo y tú eres uno, otro? Han descubierto que aún el apéndice sirve de algo, ¿sabías? ¿Recuerdas que decían que no servía? Sirve de algo. Todo el cuerpo funciona, está ligado entre sí, todo está conectado y cada miembro del cuerpo cumple su función. ¿Qué sucede con la parte del cuerpo que se pudre o se muere? Se tiene que sacar, cortar y echar, hermanos. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. ¿Y qué más dice el texto, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer como pámpanos? Dar fruto. Todo pámpano que no da fruto, ¿qué sucede?
¿Y echado a dónde? Ay, qué duro eres, Señor. Al fuego significará el infierno. Todo pámpano que no da fruto busca lo suyo, saca pudredumbre, saca cosa horrible. A fin de cuentas, cuando lo da, es cortado, echado al infierno. Y eso es lo que dice, hermanos, la soberanía de Dios. Esta decisión perversa de Judas, hermanos, es por su propia voluntad. Mas sin embargo, el plan de Dios era ser entregado por el mal. Pero el hombre es el que cumple en mal o cumple en bien como siervo obediente. Esto es algo serio. ¿Qué necesidad tenemos de que la gloria de Dios descienda aquí y podamos entender por qué hay algunos entre nosotros de la iglesia en el mundo que lloran y oran y claman por una iglesia como un gran elefante dormido? ¿Por qué? ¿Porque somos pobres pastores? ¿Que no tenemos salario? ¿O porque queremos que la gente vea que hacemos ruido, que nos conozcan? No, hermanos, a lo mejor en un inicio sí, pero es porque vemos las condiciones de las almas que prácticamente están muertas. Y sabemos la consecuencia. Tarde o temprano podríamos llegar a esta postura, cualquiera que permanezca haciendo lo suyo y no lo que el Señor dice o quién el Señor es. Alguien escribía hace poquito, ¿no? Un joven, muy joven, y decía, ¿tú crees que los pastores que se matan trabajando para la gloria de Dios es por sus fuerzas? No. ¿Qué decía? Es porque ellos han entendido quién es el gran Dios. Por eso tenemos que tener una comunión, una común unión a Él, a sus pensamientos, a sus obras, a su amor, a su perdón, a su denuedo. Aquí no hay que, espérame, ahorita vengo. No, los muertos con los muertos. Tú ven y sígueme con toda tu vida, porque no sabes cuánto tiempo te queda. No sabes si tu familia es salva, porque no hay fruto. ¿Qué te vas a dormir tranquilo sin que tus vecinos escuchen el nombre de Jesús? ¿Qué puedes estar dentro de tu casa cenando, cantando alabanzas, sintiéndote el cristiano y la gente alrededor muriéndose en el infierno, hermano? ¿Se dan cuenta cómo tenemos que examinarnos y detenernos y decir, Señor, ¿estaré acaso yo reprobado? Y esta es la pregunta que ellos se van a hacer. Es sorprendente, hermanos, lo que el Señor nos enseña aquí. Cristo mismo tiene el control. El Señor Jesús va a ser entregado, muerto y resucitado en el cumplimiento del plan soberano de Dios, que Él ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Los que no sabían, sepan hoy. Esto de la muerte del Señor Jesús no fue algo nuevo. No es que el hombre dice, lo vamos a matar. Esto es algo escrito desde antes de la fundación del mundo. Prácticamente Jesús viene a cumplir todo esto que estaba escrito. Isaías 53, los que están apenas creciendo en Cristo, lean ese pasaje, 850 años antes de que Jesús viniera. Y fracción, no quiero mentir, 800 años y tantos. Está escrito, pero la traición, el rechazo, el odio, la envidia, el orgullo, el no aceptar al Señor Jesucristo y su mensaje, es cosa del hombre. Es cosa del hombre. Por eso dice la Escritura en Juan capítulo 3, no vayan. Todo aquel que cree será perdonado, será salvado, pero el que no cree ya ha sido ¿qué? Ya era condenado. Ya estaba condenado, hermanos. Y entendamos, si a ti aún no te retumba la palabra vida eterna, la palabra condenación, hay problemas. Si aún a ti no te causa angustia, hay problemas. Si aún tú no das fruto, hay problemas. ¿Por qué? Porque el Señor asegura que el que permanece en Él va a dar fruto. Y si no hay fruto, es porque no estás en Él. Y si no estás en Él, nada puedes hacer, sino únicamente lo que te es a ti bueno, que es equivocado. Algo hermoso de la soberanía de Dios, hermanos, hablando de esto, del plan determinado desde antes de la fundación del mundo, es que tu historia y la mía ya está escrita. Tu caminar y el mío está escrito. La victoria tuya y mía ya está lista. Las personas que van a ir al cielo a través de nosotros, ya está en conocimiento de Dios. ¡Qué glorioso! Saber qué va a pasar mañana, si me voy a enfermar, si me van a atropellar, si voy a morir como mártir, amén y gloria a Dios. Si esas cosas es porque ya el Señor sabía. Y es como hemos dicho antes, somos inmortales hasta que Dios quiera. ¡Qué glorioso! Cuando al entorno no les parezca. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta con el cuerpo de Cristo destazado en la cruz. Cuando digo destazado me refiero a su carne. Sus miembros estuvieron junto a Él todo el tiempo, pero era la voluntad. ¿Qué decía el hombre?
¿Y tu Dios? Es la voluntad de Dios, la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. ¿Qué? Pero la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios que persigan a todos los cristianos y que se vayan corriendo, dejen sus casas, trabajos, familias, perros y todo. Sí, porque fueron a predicar el evangelio, hermanos. Dios está al control. El hombre controla su maldad porque está dentro de él, pero el hombre en Cristo, tú que has escuchado el evangelio, no tienes más excusa, puedes responder favorablemente para gloria de su nombre. Amén, hermanos. Pedro testifica más adelante esto en Hechos 4:27. Los que les queda la laguna, por favor vayan, porque puede haber aquí alguna distorsión de algunos. Y todos son ovejas y pueden ser enseñadas hoy. 4:27 y 28, mira qué dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. En otras palabras, no era Judas el que estaba al control. No era Judas el que estaba al control, siempre ha sido Dios quien está al control. Sin que esto quite la responsabilidad de las acciones pecaminosas que Judas tomó. ¿Sí podemos entender eso aunque no lo entendemos, hermanos, o no? Judas no está al control. Judas no tomó ventaja y dijo, ahora voy a hacerlo, es la oportunidad, está aquí sentado, van a ir a orar al jardín, ahí los voy a agarrar. No era el plan de Dios, tú simplemente cumpliste por tu maldad. Por tu maldad, tú eres responsable. Se le va a demandar a Judas la traición a Jesús. Todo aquel hombre que enseña que Judas fue perdonado porque se arrepintió y se ahorcó, pues lo más probable es que se lo encuentre donde Judas está. Si cree eso, desgraciadamente, hermanos. Cuando nos acercamos, hermanos, a la comunión con el Señor, no tiene que ser únicamente de emoción. Recuerda que la religión cristiana, por así llamarle religión, no es de corazón, es de mente, hermanos. Es más de mente. Yo no me voy por emociones. Qué bonito, Cristo, sí, Él es amor. Gloria a Dios, amemos, perdonemos. No, ese es el Jesús falso que la gente se creó. Un Jesús hippie, muy amorosito, muy modosito, que la verdad, ese Jesús hasta homosexual parece. Yo hablo del Jesús que es el Señor, del Rey de Reyes, el que aún los religiosos conocedores reconocían que cuando hablaba tenía poder, que sus ojos son como fuego, que consume, que con solo tocar levantaba un muerto, que con ordenar hizo la creación misma. De este Jesús hablo, hermanos, no de cualquier otro. Cuando la Escritura dice amigo, no es de que sea mi amigo y me perdone día con día mis injusticias, mis desobediencias. Cuando habla de amistad, habla que se nos ha confiado como amigos todo lo que estaba oculto. Cuando nos acercamos a la comunión con Él, no puede ser, hermanos, de corazón sentimental. Es algo real, es en mi mente. Yo entiendo ante qué Señor estoy. Si aún tú te cuadras más ante el presidente de la república, que debes respetarlo, o ante cualquier otra persona, o si tú cuando eras católico romano lloraste viendo al Papa Juan Pablo II, arrodíllate y clama perdón al Rey de Reyes, que Él es el único digno de toda tu adoración. Y cuando lo hacemos, hermanos, cosas comienzan a suceder. Amor por Él. Cuando entendemos que somos adoptados como hijos, padecemos por Él, como dice Romanos capítulo 8, ¿verdad? Y si hijos, herederos también vamos a ser, si es que han padecido juntamente con Él. Padecer por mi carne, por mis emociones, por las cosas que hay fuera. Muchos de los que están aquí piensan que están padeciendo por ser cristianos, y insisto, están padeciendo por su infidelidad a Cristo, no por ser cristianos, hermanos. Mas sin embargo estamos invitados todos a padecer por causa de Cristo, y ese se considera un privilegio inmerecido sufrir. ¿Cómo que un privilegio sufrir? Es un privilegio inmerecido. Los decapitados en Cristo estarán sentados en tronos juzgando a todos los demás. Qué privilegio, ¿no, hermanos? Por la eternidad. Jesús, hermanos,
en nuestro lugar, decidió entregarse a la peor muerte horrenda, no por clavos y por esa cruz que era para los malditos, sino porque toda la ira de su Padre justa cayó sobre él. ¿Y sabes cómo nos justifica? Por la sola fe. ¿Y sabes cómo compruebas la sola fe? Por tus solas obras. Para darnos vida eterna, hermanos, ¿pueden comprender esa palabra? No puedes entenderla porque es eterna, es infinita, para darte esa vida infinita. Alguna vez uno de mis hijos me dijo, pero ¿cómo infinito? ¿Cómo eterno? No puedo explicarlo, simplemente nunca termina. Nunca termina el gozo, nunca termina la paz, nunca termina la alabanza, la adoración, el sentimiento de estallar de alegría, de júbilo. Nunca. Y también nos enseña, hermanos, que nuestra responsabilidad está enmarcada dentro de su soberanía. Es decir, que aunque tú y yo hagamos lo malo, nunca vamos a poder cambiar que Él es soberano. Él es soberano sobre todas las voluntades, hermanos. Y finalmente, para hoy, quisiera que reflexiones en este privilegio. Hay una reacción muy adecuada que espero que los que tengan oídos hoy puedan abrazar. El versículo 19 de Marcos. Entonces ellos comenzaron a entristecerse. De verdad, mi amado hermano, si aún no has sentido tristeza, porque Cristo padeció todo lo que tú tenías que padecer, debes de pedir al Señor te ayude. Si aún a ti no te causa tristeza que las almas se pierdan, aún tú teniendo el Evangelio, debes de arrepentirte y pedir al Señor que te ayude. Si aún no te causa tristeza tu familia incrédula, debes de arrepentirte y pedir a Dios que te ayude. Dice la Escritura que ellos se comenzaron a entristecer y a decir uno por uno, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y es, creo que, una respuesta adecuada, una reacción adecuada tuya y mía. Señor, ¿acaso yo podré ser un Judas? El que diga que no peca es un mentiroso y quiere hacer mentiroso a Dios, dice Juan, peor aún. ¿Podré ser yo un Judas? Yo creo que la palabra nos dice, no, tú eres peor. Pero Judas tuvo enfrente al Dios de la misericordia, de la gracia, del amor y del perdón. Y tú también lo tienes. Y tú, aunque fueras peor como yo lo fui, peor que Judas, hermanos, porque yo no nada más vendía a Jesús por monedas, yo lo traicionaba y lo aborrecía y le escupía y le golpeaba y le ignoraba, y aún hoy conociéndolo lo he hecho. O sea que sí podríamos ser nosotros, hermanos. Sí podríamos ser nosotros. Y este versículo nos da una luz para nosotros, hermanos. Examinarme, el anuncio del Señor no debe de pasar desapercibido por ninguno, ni por un niño aquí. Porque como te dije antes, niño, jovencito, si tú crees que por tus ojitos bonitos, tu sonrisa, tu carita, y porque juegas muñecas y monitos, ya eres salvo, estás muy equivocado. Tienes que arrepentirte y creer también en Cristo. Y gloria a Dios, hermanos, porque una vez más el Señor nos afirma que su palabra jamás vuelve vacía. ¿En dónde? ¿Aquí contigo? No, aquí en la Escritura. Él habló y habló de la traición y de inmediato su palabra cobró efecto. ¿En quiénes? En sus elegidos. En sus elegidos. Ellos dijeron, ¿yo podré ser, aunque ellos tenían mucho para defenderse y decir, Señor, llevo 3 años siéndote fiel, llevo 3 años siguiéndote, llevo cientos de enfermos sanados, llevo cientos de predicaciones, vaya sustos nos han sacado, Señor, hemos salido corriendo contigo, hemos sido fieles. Fíjate, mucho tenían que decir, pero ellos se preguntan en ese momento, son los elegidos, los 12, 11, y dicen, ¿seré yo? ¿Seré yo? La palabra no regresa. ¡Pum! Golpeó y a cada uno le mostró su pecaminosidad. El Espíritu Santo dividió el mensaje a cada uno de ellos para que pensaran, tal vez fue esto. Ay, tal vez esto. Señor, soy yo, lo haré. Ellos mismos dudaban de sí mismos. Esto es asombroso, hermanos, porque ellos podrían decir, yo no te voy a negar. Yo no voy a traicionarte. Pero ellos dudaban de sí mismos. ¿Sabes por qué? Porque tenían un excelente entendimiento de la doctrina de la depravación total del hombre.
Tú hoy puedes ser el más santo y mañana puedes ser el peor pecador. Tú puedes decir, jamás asesinaría, y estando en una situación de peligro, asesinarías. Ellos se preguntaron porque habían entendido lo que algunos de aquí han entendido: yo podría caer, yo podría hacerlo. Pero no se quedaron ahí, hermanos. Su palabra no vuelve vacía, y espero yo en el nombre de Jesús que hoy sea igual en este lugar, como la mesa, viendo este anuncio, escuchando y diciendo, ¿seré yo? Esta palabra, hermanos, de Dios, según la Escritura, es viva y eficaz y más punzocortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de lo que te puedes imaginar y aún de lo que no puedes imaginarte. Y cumple el propósito para el cual es enviada, hermanos. Y esta cena que tuvieron ellos, al saber el Señor que sería traicionado, parece que es algo horrendo, pero ¿sabes qué hizo? Produjo algo en ellos. En ellos produjo verdadero arrepentimiento, tristeza por su pecado. Comenzaron a entristecerse, dice el texto. ¿Cómo es posible que uno de nosotros pueda a tan maravilloso maestro? ¿Cómo es posible que alguno de nosotros pueda hacer eso? No puede ser posible. Es como nosotros. ¿Cómo es posible que después de que el Señor nos dio vida con Cristo, que Él envió a su Hijo por mí, que ha cambiado mi vida, ha transformado mi manera de andar, de pensar? ¿Cómo es posible que yo pueda continuar pecando? Es lo mismo, hermanos. ¿Cómo es posible que tenemos una cruz aquí atrás? No para recordar la bendición, hermanos, sino la maldición. ¿Cómo es posible que pueda seguir siendo un constante falta de amor, de perdón, de misericordia, de hablar el evangelio que he escuchado? ¿Cómo es posible que me amarro en mis sentimientos duros y carnales? ¿Cómo es posible que puedo seguir siendo arrogante? ¿Cómo es posible con un rey tan grande que a más de la mitad de aquí le sacan lágrimas cuando anunciamos lo que Él hizo por nosotros? ¿Cómo es posible? Cristo produjo en ellos esta tristeza, hermanos, no para afligirlos y sacarlos igual y que fueran y lo traicionaran, sino para enseñarles la necesidad de venir al arrepentimiento y a la fe. Para enseñarnos a nosotros, hermanos, a reconocer que faltamos contra Él en diversas maneras y que no es excusa decir, bueno, todos somos pecadores, no hay un bueno, no hay justo. No, hermanos, esto es para guiarnos al arrepentimiento por todas nuestras faltas día con día, a pesar de lo que Él ha hecho por ti, por mí. ¿Cuánto ha hecho el Señor por ti? ¿Tú sabes? ¿Qué más podía hacer Dios por nosotros? ¿Qué otra cosa más grande, hermanos? El dolor verdadero es producido por entender que ofendemos al Señor Jesús, a nuestro Maestro, nuestro Cristo, el Mesías anunciado, el Salvador de las almas incapaces de salvarse a sí mismas, hermanos. Y esto debe de producir un dolor verdadero por ofenderlo. Él es el Cordero de Dios. Y recuerden los que estén estudiando, ¿por qué Cordero? Él es aquel Cordero que es inmolado, puesto como un animal ahí maldito en la cruz del Calvario, como la serpiente que Moisés puso en un asta, aquella serpiente de bronce que sanaría. No es un maestro, no es un hombre, no es un amuleto, es el Rey de Reyes, el Dios encarnado, que viene para gloria suya, pero por amor a ti también. Que nadie te ha amado ni te amará como Él. Jamás nadie moriría ni por un justo en ocasiones. Y Él lo hizo por injusto. El sacrificado por su propio Padre. Hermanos, esta tristeza nos debe llevar a un cambio de actitud. ¿Cuál es la diferencia entre un arrepentimiento falso, un arrepentimiento genuino? El arrepentimiento falso te lleva a seguir igual y a morir. El arrepentimiento genuino te lleva a cambiar y a seguirte arrepintiendo todos los días. Todos los días. Vamos a desistir hoy, hermanos. Vamos a desistir de seguir nuestro camino en contra del Señor. Hoy decídete a desistir el abrazar tu pecado, tu señorío, al ignorar la omnipresencia, la omnisciencia. Hoy desiste de tu gozo por la fornicación, por el adulterio, por el alcoholismo,
por la mentira, por la envidia, por la idolatría a tu trabajo, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, por la mentira, por la mentira, por la mentira, por la hipocresía, por la pereza, por la inactividad, por la falta de oración, de adoración, de alabanza, de comunión. Todo lo que tú estás invirtiendo aquí en la tierra, algún día va a ser nada. Yo te pregunto, ¿cuántos tesoros has hecho para la gloria de Dios en la eternidad? Y si tu respuesta es no, porque soy un miserable insignificante, no te creo, ni Dios menos. Ni Dios menos. Hermanos, hoy por gracia de Dios, hoy podemos decidir. Si alguno dice, esa doctrina es falsa, el decisionalismo es falso. El decisionalismo habla de aquellos que piensan que estando muertos pueden llamarle a Cristo. Y eso es imposible, es muerto. Yo te hablo de una decisión para ti vivo, que has escuchado el Evangelio, y decidir seguir a Cristo, decidir obedecerlo, decidir orar, adorar y servir con los dones que Él te ha dado para gloria de su nombre, extensión del reino y para que Cristo venga pronto. Amén, hermanos. Y esa tristeza se va a dar como evidencia. ¿A quién crees? A Dios, pero también a todos nosotros. Llegan momentos que no nos podemos ocultar más. Y lo único que queda para nosotros los pastores es decir, bueno, Señor, en tus manos están. En tus manos están. Pero tú, padre de familia, eres el responsable por las almas de tus esposas y de tus hijos, y tú tendrás que dar cuenta por los tesoros y los talentos que el Señor te dio. Y tú, mamá soltera o madre sin esposo, o esposa sin esposo, perdón, tú aférrate a tu esposo. Él no falla como nosotros, pero aférrate en verdad y haz su voluntad, porque la mujer se sujeta a su varón, y tu varón es Cristo Jesús, si estás sola. Y si tienes hombre, bueno, tienes que sujetarte a Él y que Él te guíe. Y te animo, hermano, a que dejes tu negligencia, tu pereza, porque entre más perezoso, más negligente, menos activo, estás acumulando más ira sobre la cabeza de tu familia para el día del juicio. Que el Señor nos ayude a autoexaminarnos y que ninguno aquí pueda decir yo no soy y se levante y se vaya. Más bien que todos podamos decir, Señor, seré yo, y encontremos un sí, tú eres, pero aún hay perdón, aún hay gracia, aún hay misericordia, aún hay un lugar para ti y para todos los demás. Vamos a orar, hermanos.